La verdad de lo que pasó con Jerónimo, el legendario guerrero apache. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos a descubrir la historia oculta detrás de uno de los hombres más temidos, respetados y malinterpretados del viejo oeste, Jerónimo, el legendario guerrero apache. Porque lo que se contó en los libros no siempre fue la verdad, y hoy te revelaremos lo que realmente ocurrió, lo que las voces del viento todavía murmuran entre las montañas del desierto, donde su espíritu sigue cabalgando libre. Jerónimo no nació siendo una leyenda. Nació siendo Goya Ale, en el seno del pueblo Bedonkoe, una de las ramas de los apaches chiricahuas. Su nombre significaba el que bosteza, una palabra tranquila para un alma que pronto conocería la furia y el dolor. Desde joven fue un cazador hábil, un hombre de mirada firme y espíritu indomable. Pero su destino cambió el día en que los hombres blancos cruzaron la frontera del desierto y mancharon con sangre la arena sagrada. Era un tiempo en que los apaches vivían entre las montañas y los ríos, libres como el viento. Cazaban ciervos, recolectaban frutos y rendían culto al sol y la tierra. No conocían las fronteras, ni los mapas, ni los tratados que más tarde los traicionarían. Jerónimo creció con las historias de los antepasados que decían que cada piedra, cada sombra y cada animal tenía un espíritu, y que el deber del guerrero era proteger ese equilibrio. Pero los tiempos cambiaron cuando los colonos comenzaron a invadir sus tierras. Primero fueron los mexicanos, que veían a los apaches como enemigos a exterminar. Luego llegaron los norteamericanos, que prometían paz mientras construían fuertes y trazaban caminos sobre la tierra roja del desierto. Jerónimo conoció el engaño muy pronto, y esa traición encendió en él un fuego que ya nunca se apagaría. En una ocasión, mientras estaba de caza lejos de su aldea, soldados mexicanos atacaron el campamento apache. Mataron a mujeres, ancianos y niños sin piedad. Entre los muertos estaban su madre, su esposa y sus 3 hijos. Cuando Jerónimo regresó y encontró los cuerpos, cayó de rodillas, cubierto de sangre y polvo, y gritó hacia el cielo, pidiendo venganza. Fue entonces cuando juró que ningún hombre que llevara uniforme tendría paz mientras él respirara. Dicen que esa noche, una voz le habló en medio del silencio. Una voz profunda, como el eco del trueno. Algunos decían que era el espíritu de la guerra, otros, que era el mismísimo dios apache, Usen. Le prometió que ninguna bala podría matarlo, que su destino era resistir y defender a su pueblo hasta el último aliento. Desde ese momento, Goya Ale dejó de ser un hombre común y se convirtió en Jerónimo, el espíritu de la venganza apache. Los mexicanos, al verlo atacar con una furia casi sobrehumana, comenzaron a gritar Jerónimo, en honor a San Jerónimo, el santo al que imploraban protección en medio del miedo. Y así, aquel grito se volvió su nombre y su maldición. Jerónimo se convirtió en una sombra del desierto, un guerrero que podía aparecer y desaparecer entre las rocas sin dejar rastro. Durante años, su nombre hizo temblar tanto a soldados como a colonos. Lideró incursiones, emboscadas y fugas imposibles. Con apenas un puñado de hombres, resistió ejércitos enteros. Los apaches bajo su mando eran rápidos, invisibles, y conocían cada montaña, cada arroyo, cada sendero oculto. Para los suyos, era un héroe. Para sus enemigos, un demonio imposible de atrapar. Pero detrás de la leyenda del guerrero feroz había un hombre que sufría. Jerónimo no luchaba por gloria ni por oro, sino por algo más profundo, la libertad de su gente. En los campamentos, hablaba de los tiempos en que los apaches eran dueños de su destino, cuando los niños corrían libres y los ancianos contaban historias junto al fuego. Esa era la tierra que él quería devolver a su pueblo, aunque tuviera que pagar con su vida. El gobierno estadounidense, cansado de sus ataques, decidió acabar con él. Enviaron soldados, rastreadores, y hasta aliados apaches que lo traicionaron. Durante años lo persiguieron sin descanso, pero Jerónimo siempre lograba escapar. Se decía que podía comunicarse con los espíritus, que sabía cuándo vendrían las tormentas y que los animales del desierto le mostraban el camino. Una vez, después de una larga persecución, fue acorralado por cientos de soldados en las montañas Dragón. Pero en lugar de rendirse, desapareció entre las sombras, dejando solo huellas que se desvanecían en la arena. Nadie supo cómo escapó. Algunos creyeron que se transformó en un águila, otros que el desierto mismo lo protegió. A medida que los años pasaban, los apaches fueron confinados a reservas. El orgullo de un pueblo libre se fue consumiendo bajo las promesas rotas del gobierno. Jerónimo se negaba a aceptar la derrota. No podía soportar ver a su gente encerrada, vigilada, humillada. Intentó varias veces escapar con los suyos, y cada vez, los cazadores lo seguían con más rabia. Finalmente, en 1886, cansado de la guerra, del hambre y de la pérdida,
Jerónimo se rindió. Fue el último gran jefe apache en hacerlo. Su rendición marcó el fin de las guerras indias, y con ella se cerró uno de los capítulos más tristes de la historia del continente. Pero incluso rendido, Jerónimo nunca fue un hombre vencido. Lo llevaron prisionero a diferentes lugares, primero a Florida, luego a Alabama, y finalmente a Fort Sill, en Oklahoma. Lo mostraban en ferias y exposiciones, como si fuera un trofeo viviente del fin del salvajismo. La gente pagaba por verlo, por estrecharle la mano, sin entender que estaban frente a un hombre que había sacrificado todo por defender su tierra. Aun como prisionero, Jerónimo mantenía su dignidad. Se vestía con sus ropas tradicionales, montaba a caballo, y seguía mirando al horizonte como si esperara el momento de escapar una vez más. En su mirada había algo indescifrable, tristeza, sabiduría y un orgullo imposible de quebrar. Con los años, se volvió una figura legendaria. Algunos lo veían como un símbolo de resistencia, otros como un testimonio del fin de una era. Pero Jerónimo nunca olvidó quién era. Murió en 1909, en Fort Sill, después de caer enfermo tras una noche fría. Dicen que lo último que murmuró fue: «No debía haberme rendido». Esa frase resume todo su espíritu. Porque para él, la libertad no era una idea, era la razón de existir. Murió sabiendo que su pueblo había sido despojado, pero también sabiendo que su nombre nunca sería olvidado. Y tenía razón. Más de un siglo después, su historia sigue viva. Jerónimo no fue un salvaje, como lo pintaron. Fue un hombre que defendió su hogar frente a dos imperios, que se negó a arrodillarse, que prefirió la vida en fuga antes que la sumisión. Su lucha no fue por odio, sino por amor, amor a su tierra, a su familia, a su cultura. Su legado trascendió fronteras. Los soldados que alguna vez lo persiguieron terminaron admirándolo. Su nombre fue usado como grito de guerra por paracaidistas y soldados estadounidenses durante el siglo XX, irónicamente los mismos descendientes de quienes lo encarcelaron. Gritaban «Jerónimo», antes de lanzarse al vacío, como símbolo de valentía. Pero lo que muchos no saben es que ese grito nació del miedo, y terminó convertido en respeto. Hoy, su espíritu sigue vivo en las montañas del suroeste, en las canciones de los apaches que aún recuerdan su nombre con orgullo. Cada viento que sopla sobre el desierto lleva su historia. Cada fuego encendido bajo el cielo estrellado revive su promesa. Dicen que si escuchas con atención en las noches del desierto, puedes oír el eco de sus pasos, el galope de su caballo entre las sombras. Jerónimo no murió. Solo se convirtió en leyenda. Y así, más allá del mito, queda la verdad de su vida, un hombre que perdió todo, pero que nunca perdió su espíritu. Un guerrero que luchó contra la injusticia, que se levantó una y otra vez, y que nos recuerda que la libertad no se entrega, se defiende. Jerónimo fue el último viento libre de un mundo que ya no existe, pero que sigue soplando en el corazón de quienes no se rinden. Su historia no es solo del pasado. Es una advertencia, una inspiración, una llama que sigue ardiendo. Era el año 1886. Las montañas y desiertos del suroeste estadounidense se llenaban del eco de una rendición que cambiaría para siempre la historia de los apaches. Jerónimo, el legendario guerrero que había desafiado a ejércitos enteros, estaba rodeado, exhausto, y por primera vez en décadas, enfrentaba la posibilidad de la derrota. No por falta de coraje, no por falta de habilidad, sino por el peso de años interminables de guerra, persecución y pérdidas incalculables. Los hombres que habían intentado atraparlo durante tanto tiempo lo observaban desde la distancia, sin entender realmente a quién tenían frente. Jerónimo no era un soldado ordinario. Era un espíritu que había recorrido montañas, cruzado ríos y escapado de incontables emboscadas. Cada huida, cada resistencia, había cimentado su nombre como símbolo de libertad y resiliencia. La rendición no fue un acto de debilidad, sino de supervivencia. Sabía que su pueblo estaba agotado, que las reservas impuestas por el gobierno estadounidense habían quebrado la estructura social apache. Sabía que continuar la lucha sería la muerte segura de su gente, y aunque su corazón se resistía, tomó la decisión que marcaría el final de una era. Mientras entregaba sus armas, los ojos de Jerónimo reflejaban la mezcla de resignación y orgullo de un hombre que nunca se había rendido a la injusticia. El mundo que conocía estaba cambiando, y con él, la libertad de los apaches parecía desvanecerse en el horizonte polvoriento del desierto. Pero para comprender verdaderamente la magnitud de ese momento, es necesario regresar a los orígenes de Jerónimo, a la vida de Goyaale, el niño que nació en el seno del pueblo Bedonkohe, parte de los apaches chiricahuas. Su nombre significaba el que bosteza, un nombre tranquilo para un espíritu que pronto conocería la furia y el dolor más profundo. Desde muy joven,
Jerónimo demostró destreza y audacia. Aprendió a cazar, a rastrear y a leer los signos de la naturaleza. Cada montaña, cada arroyo, cada sendero en el territorio apache se convirtió en parte de su educación, y cada historia de sus ancestros reforzó en él la responsabilidad de proteger la tierra y a su gente. La infancia de Jerónimo transcurrió en un mundo libre, donde los apaches vivían en armonía con la naturaleza. Su pueblo se desplazaba con las estaciones, cazaba ciervos, recolectaba frutos y mantenía viva la tradición oral que transmitía conocimiento, valores y estrategias de supervivencia. Era un mundo delicado, sostenido por la comprensión de que cada criatura y cada fenómeno natural tenía un espíritu, y que los hombres tenían el deber de mantener el equilibrio. En ese contexto, Jerónimo creció no solo como un niño hábil, sino como un futuro protector de su pueblo. La llegada de los colonos, primero mexicanos y luego estadounidenses, alteró radicalmente esa existencia. Las promesas de paz y los tratados eran solo una fachada. Las invasiones y la ocupación de tierras ancestrales trajeron violencia, traición y muerte. La tragedia personal de Jerónimo comenzó con un ataque que devastó su campamento mientras él estaba lejos cazando. Mujeres, niños y ancianos fueron asesinados, su madre, esposa e hijos fueron asesinados ante su ausencia. Cuando regresó y encontró la escena de destrucción, su dolor se transformó en un juramento de venganza. Gritó al cielo con un fervor que marcó el inicio de su vida como guerrero implacable. El espíritu apache, sin embargo, le dio fuerza y dirección. Jerónimo juró que ningún hombre uniformado volvería a pisar su tierra sin pagar el precio de su sangre. El miedo y el respeto que inspiraba entre sus enemigos comenzaron a consolidar su leyenda. Su nombre, Jerónimo, surgió de un malentendido religioso. Los soldados mexicanos, al enfrentar su furia y habilidad, gritaban Jerónimo, invocando al santo Jerónimo en busca de protección, y ese grito se convirtió en sinónimo de terror y leyenda. A lo largo de los años, Jerónimo lideró incursiones estratégicas y emboscadas, guiado por un conocimiento profundo de su territorio. Con un pequeño grupo de apaches, logró resistir ejércitos enteros, demostrando una combinación de audacia, paciencia y cálculo que pocos podían comprender. Para los suyos, era un protector, para sus enemigos, un espíritu indomable imposible de someter. Pero detrás del guerrero existía un hombre que sufría. No luchaba por gloria ni riqueza, sino por la libertad de su gente, por mantener viva la cultura y el espíritu de su pueblo frente a un mundo que lo estaba destruyendo. El gobierno estadounidense intensificó la persecución, enviando soldados y aliados apaches traidores con el objetivo de capturarlo. Durante años, Jerónimo logró escapar, utilizando su conocimiento del terreno y su intuición extraordinaria. Se decía que podía anticipar movimientos enemigos, leer señales invisibles en la naturaleza y comunicarse con los espíritus del desierto. Cada batalla, cada escape, consolidaba la leyenda que ahora conocemos y que trascendería su tiempo. En varias ocasiones, fue acorralado en situaciones que parecían imposibles. En las montañas Dragón, rodeado por cientos de soldados, desapareció sin dejar rastro. Para los apaches, era la confirmación de su conexión con el espíritu. Para sus enemigos, una humillación constante y un recordatorio del poder de un guerrero que no podía ser doblegado. A medida que los apaches fueron confinados a reservas, la vida de Jerónimo se volvió una lucha no solo contra soldados y colonos, sino contra la desesperanza y la opresión sistemática. Su espíritu de resistencia nunca se quebró, aunque comprendía que su pueblo estaba pagando un precio demasiado alto. Sus intentos de mantener viva la libertad del pueblo apache lo enfrentaron repetidamente a la muerte, pero su habilidad, coraje y determinación le permitieron continuar. Finalmente, en 1886, Jerónimo tomó la decisión de rendirse. Fue el último gran jefe apache en hacerlo, marcando el final de un capítulo fundamental en la historia de la resistencia indígena en Estados Unidos. Sin embargo, su rendición no significó el fin de su dignidad ni de su influencia. Incluso como prisionero, mantuvo su identidad, su vestimenta tradicional y su espíritu indomable. Se convirtió en un símbolo viviente del fin de una era, y al mismo tiempo, un recordatorio de la injusticia sufrida por su pueblo. Fue trasladado a diferentes lugares, primero a Florida, luego a Alabama, y finalmente a Fort Sill, Oklahoma. Allí vivió el resto de sus días bajo vigilancia, mientras el mundo lo observaba con mezcla de admiración y curiosidad. Aunque las exhibiciones y ferias lo mostraban como un trofeo de guerra, Jerónimo conservó siempre su dignidad y su independencia interior. Sabía quién era, y su historia y su espíritu permanecieron intactos frente a la opresión. Jerónimo murió en 1909, en Fort Sill, tras una enfermedad que puso fin a su cuerpo, pero no a su leyenda. Su última expresión refleja un hombre que había vivido una vida de lucha, pérdida y resistencia,
un espíritu que jamás fue doblegado, aunque enfrentara la rendición física. Su vida fue testimonio de la complejidad de la libertad, de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de un pueblo para resistir frente a la adversidad más extrema. Hoy, Jerónimo sigue siendo un símbolo de resistencia y libertad. No fue un salvaje como muchos lo pintaron, sino un hombre que luchó por su tierra, por su gente y por la preservación de su cultura.